Con su venia, señor presidente. La historia oficial es la que menos justicia le hace a Juárez porque lo pone como un santo en ciertos aspectos, pero en otros, que son importantes, se queda en una especie de neblina que obstaculiza la apreciación del panorama. No toma en consideración los dobleces, los matices de ese relevante personaje histórico. El doctor en Historia por la Universidad de Essex, Silvestre Villegas Revueltas, menciona que la historia lo coloca como una pared blanca e inmaculada, pero en realidad tuvo varios grises que son propios de los políticos. Si hoy una persona va de vacaciones y se pregunta ¿cómo le benefician las leyes de reforma? La respuesta es sencilla. Si estuviéramos en un régimen centralista como el de Antonio López de Santa Anna, en la década de los 30, tendría que pedir un pasaporte interno y mostrarlo a la salida de la Ciudad de México, en el estado de Morelos y así sucesivamente hasta llegar al estado donde se encuentre su lugar de destino. El propugnar por un federalismo y llevar a la realidad sus pensamientos liberales es lo que ahora nos permite hablar de libertades y derechos en el país y en el continente entero. Su patriotismo lo llevó a encabezarlo el gobierno mexicano en tiempos del Imperio francés, gobierno que no abandonó sus ideales de independencia y liberalismo. A partir de la Constitución de 1857, se eliminó el catolicismo como religión oficial y en las leyes de reforma de 1860 se estableció la libertad de creencias, así como la libertad de expresión. Materializar estas ideas liberales como libertad de expresión, de creencias religiosas o de tránsito, la impartición pronta y expedita de justicia es lo relevante del proyecto ideológico del siglo XIX, donde Juárez es genuinamente una figura destacada. Un aspecto fundamental por el cual Benito Juárez luchó fue la libertad de expresión, que comenzó a ser ejercida a partir de 1880, en particular lo que se ejerce en los medios impresos, folletos y periódicos. Se establecieron las bases de importancia de la libertad y manifestación de ideas. Se podían decir muchas cosas, pero publicarlas era otra cosa. Y aquí llamo a la reflexión. Pareciera que en la actualidad se pretende volver a establecer estas prácticas de simulación, de censura, violencia de género y de dominio por parte del titular del Ejecutivo. Juárez llega a la presidencia de México en medio de un golpe militar y muere en el poder, siendo sucedido por el Porfiriato, que heredó los ideales liberales, pero sucumbió ante el apetito de poder y concentración del mismo en manos de un solo personaje. Hoy Juárez es usado lo mismo como estandarte que como referencia. Con su imagen se busca tildar de bueno un gobierno a pesar de no seguir su doctrina, mucho menos sus enseñanzas. El respeto al derecho ajeno es la paz. Se ha repetido una y otra vez durante todos los gobiernos post-revolucionarios y esta 4T no es la excepción. Sin embargo, hoy más que nunca parece letra muerta. El respeto a las ideas de quienes no comulgan con el gobierno hoy no existe. La agresión en contra de activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas y autoridades que no son afines al oficialismo son el objetivo de los mensajes de odio diarios durante la mañanera. Por ello vemos en sus marchas símbolos de odio
que siguen polarizando y que poco o nada aportan a un país que requiere unidad. Para nada aportan en su desarrollo. Y el linchamiento mediático al que han sujetado a la ministra presidenta Norma Piña es otro ejemplo de ello. El revanchismo que día a día se repite en el show mañanero ha llevado a cuestionarnos si el legado de Juárez sigue presente. Pareciera que solo ha quedado la imagen, sin observar sus contribuciones. Compañeras y compañeros diputados, hablar de Juárez es también reconocer su liderazgo, ese que ya no se ve. Tuvo la gran virtud de rodearse de personas patrióticas, capaces, especializadas que pudieran hacer que el gobierno funcionara a pesar de las adversidades. Personas que muchas veces cuestionaron sus decisiones, incluso la de trasladar hacia la frontera con Estados Unidos al gobierno. Se preponderaba la capacidad sobre la lealtad. Como resultado, tuvimos las leyes de reforma, la República restaurada y el asentamiento de un registro civil sólido que al día de hoy siguen siendo pilar de nuestras instituciones gubernamentales. Hoy vemos un gobierno que prefiere la lealtad a la capacidad. Como se mencionó, obediencia ciega. Prefiere corderos que personas que construyan desde el disenso. Prefiere el espejismo de ser dueños de la verdad. Que lo vean desnudo y le digan lo elegante que es su traje. En lugar de ser críticos de la situación que vive el país, de la inseguridad, de la inflación, de la economía, de la pérdida del valor de las remesas, entre otras cosas más. Honrar a Juárez sería gobernar para todo el país, para todas las mexicanas y todos los mexicanos, no solamente para sus simpatizantes. Hoy vemos que el legado de Juárez murió con la Cuarta Transformación. Es cuanto.